Bueno, queridos amigos, estamos en pleno fragor del combate y en este momento, mis queridos radio escucha o internet escucha, estoy marcando y espero tener la suerte el teléfono del doctor Juan Carlos Sosas Púrua. El doctor Juan Carlos Sosas Púrua es candidato a la presidencia de la República de Venezuela. Y vamos a intentar conversar con él un par de minutos para que nos aclare la vía que toma su candidatura, la forma en que va avanzando esta idea y esta propuesta. Buenas noches, doctor. Sí. Buenas noches, le habla Paul Sfer de RadioNext.com, estamos al aire. Qué gusto, Paul, ¿cómo está todo? Bien, doctor. Mis queridos amigos, estamos ya en contacto al aire con el doctor Juan Carlos Sosas Púrua, abogado, candidato a la presidencia de la República de nuestro país, de Venezuela. Doctor, muchísimas gracias de verdad por estos minutos que nos obsequia. Estoy en este momento aquí en el estudio, también está con nosotros el general Marco Ferreira y pues ya habíamos anunciado con nuestros amigos que usted va a estar con nosotros, así que le vamos a estar haciendo varias preguntas, doctor. Con mucho gusto, Paul. Estoy encantado de estar en tu programa y saludo al general Marco. Igual, Juan Carlos. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Doctor Sosa, háblenos un poquito de la iniciativa de hacer esta presentación en una especie de tercera vía. ¿Cómo no, Paul? Básicamente mi candidatura gira en torno a tres puntos que son fundamentales en este momento para el tiempo histórico que estamos viviendo en Venezuela. El primero tiene que ver con las condiciones electorales necesarias para que puedan existir unas elecciones libres y democráticas en diciembre de 2012. En este momento la infraestructura del poder electoral está totalmente enfocada en garantizarle a Chávez la presidencia vitalicia. Todo dentro del CNE funciona de una manera fraudulenta, desde los rectores, directores del Consejo Nacional Electoral, que de 5, 4 están inscritos en el partido de gobierno, violando así la Constitución y las leyes, hasta, bueno, todo lo que es la infraestructura propiamente dicha, un padrón electoral que ya existen pruebas contundentes que tiene más de 3 millones de electores fantasmas, unas máquinas que son bidireccionales, que pueden ser manipuladas electrónicamente de una manera muy fácil y muy sencilla por quien controla esas máquinas. Por eso que esas máquinas fueron prohibidas en Japón y fueron prohibidas en Alemania. Un proceso de migraciones que hace que los votantes que, por ejemplo, votan en la ciudad tengan que ir a caseríos lejanos a votar y por lo tanto dejan de votar. Personas que están ceduladas hasta 10 y 20 veces. Cédulas de identidad que están siendo emitidas en este momento en Cuba, en el régimen de Fidel Castro. Y una cantidad pues de vicios que de no abordarse y eliminarse, pues no tiene ningún sentido llevar a cabo unas elecciones presidenciales porque van a ser fraudulentas. Entonces, una de las razones de mi candidatura es precisamente poner este tema en el centro de la discusión política, en el centro del debate nacional, y con una fuerza contundente, apoyado por la población del país, por los venezolanos, exigir que nos den las condiciones necesarias para poder votar de una manera democrática y libre. Exigir, bajo todas circunstancias, que esas elecciones no se pueden llevar a cabo sin esas condiciones. Después, el segundo punto, Paul, que es muy importante, tiene que ver con las políticas públicas. En este momento, la única alternativa que se venía, ofreciendo al país por parte de la oposición al gobierno, es una alternativa socialista, es decir, son políticas públicas que ya están comprobadas en el mundo entero que no funcionan y que van a seguir manteniendo Venezuela estancada en el tercer mundo. Uno lee las propuestas pues de todos estos precandidatos de la oposición y no se diferencian en mucho, bueno, del tipo de políticas públicas que se vienen implementando en Venezuela en las últimas décadas, pues, y bueno, ahí están los resultados, un país con unos niveles socioeconómicos realmente lamentables. Entonces, yo voy a ofrecer una alternativa a eso, en pocas palabras, una alternativa al socialismo, una alternativa liberal, una alternativa que promueve unas políticas públicas que van a direccionar a Venezuela hacia el primer mundo, hacia el desarrollo, hacia el siglo XXI, hacia el progreso,
y van a aliar a Venezuela entonces con los países que están básicamente avanzando en el planeta, que están llevando sus sociedades pues a niveles de bienestar importantes, pues, y son políticas públicas que se han aplicado en todos los continentes, o sea que no tiene que ver con un tema de idiosincrasia, tiene que ver con, básicamente la aplicación de esas políticas públicas de una manera efectiva. Sí. Y el tercer punto de mi candidatura, que es sumamente importante también, tiene que ver con el orgullo nacional, recuperar la venezolanidad, el amor por Venezuela, el amor por el país y por supuesto el respeto, todo lo que tiene que ver el posicionamiento de Venezuela en el mundo, el Estado de Derecho, el cumplimiento de la palabra, en fin, es decir, todo aquello que nos caracteriza a nuestro gentilicio y que desgraciadamente en los últimos 13 años se ha mancillado. Venezuela ha sufrido muchísimo, ha sido burlada, sufrimos un proceso que verdaderamente es indigno, la entrega de nuestros intereses más preciados a un régimen que esclaviza a sus pueblos, como el caso del régimen de Fidel Castro. Bueno, yo quiero como candidato y después como presidente, poner nuevamente el nombre de Venezuela en el nivel que le corresponde, pues en un nivel, que le permita, moverse pues de una manera completamente libre, de una manera totalmente amigable en el mundo y poder crear alianzas, con aquellos países que efectivamente le pueden aportar a Venezuela, ventajas para alcanzar esos niveles de desarrollo que creo que nos merecemos. Pues, ahora, doctor, con respecto a uno de los temas fundamentales que usted nos plantea como una de las principales iniciativas para tomar este camino, para tomar la decisión, de enfrentar este camino, es la parte del Consejo Nacional Electoral, el registro electoral permanente, el padrón electoral, como usted lo acaba de llamar. Usted en algunos de los artículos que yo he leído de las entrevistas que se le han hecho en diferentes medios, usted comenta de un estudio, de un análisis bien detallado sobre la situación del Consejo Nacional Electoral que ustedes realizaron. Hace un par de días, o más bien hace un par de noches, quiero decir, tuvimos la oportunidad en este programa de conversar un rato con el rector principal, el doctor Vicente Díaz. Y le preguntamos sobre precisamente el proceso de depuración del registro electoral permanente en Venezuela y él nos comentaba que ese proceso de depuración se hacía día a día había una depuración del registro electoral permanente que ellos trataban de hacer. ¿Coincide eso con la investigación que ustedes hicieron? En absoluto, Paul, todo lo contrario, cada vez nos preocupamos más, cada vez la situación es más alarmante, porque sabemos perfectamente bien que ese registro electoral permanente que maneja el CNE y el que se le entrega pues a los partidos políticos es un registro que no está auditado como debe ser, es un registro pues que tiene muchísimos vicios que han sido claramente denunciados por gente que es especialista en la materia, como es el caso por ejemplo de Rómulo Lares o Genaro Mosquera, o de Guillermo Salas de la empresa Data, que han hecho trabajo muy minucioso sobre estos temas. Ludwig Moreno, también de Data, han hecho exámenes muy minuciosos al CNE y han publicado reportes técnicos, que son verdaderamente alarmantes. Hay trabajos hechos inclusive por universidades como la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Central de Venezuela, que de alguna u otra forma, dejan sin lugar a dudas reflejados todos estos vicios que yo estoy denunciando, pues, y que no se han depurado, todo lo contrario, más bien el fraude cada vez se sofistica más porque de alguna manera, en la medida que no se curan los problemas, estos más bien tienden a crecer. Entonces, han hecho ahora cables submarinos con Cuba, se le ha dado todo el servicio de identificación nacional a Cuba, sabemos que se está cedulando cualquier cantidad de gente sin ningún tipo de control, entonces de repente, van a haber una cantidad de votantes que ni siquiera son venezolanos, pues pero tienen una cédula venezolana y van a poder votar. ¿Y quién controla eso? Si al final del día todo el proceso se le ha dado a un régimen foráneo, como es el caso de Cuba en este ejemplo que estoy dando. Entonces no, Paul, la cosa está muy muy grave. Vicente Díaz yo no entiendo por qué dice esas cosas, pero realmente pues es trágico que la oposición no haga nada al respecto. O sea, a mí realmente me preocupa que uno ve que estos precandidatos y estos partidos que lo apoyan, simplemente tienen un discurso electorero, pues que apoyen al candidato a la unidad y vamos a ganar la elección en 2012 si hacen eso. Mentira.
mayor unidad que la que hubo en 2006 con Rosales. ¿Qué pasó ahí? O mayor unidad que la que hubo en el referéndum revocatorio en el 2004. ¿Qué pasó ahí? Por Dios, vale, ese no es el tema. Aquí nos tenemos que meter de verdad de lleno al problema y desmantelar ese CNE, ¿vale? Porque de lo contrario, plantear unas elecciones es un disparate. Ahora, yo entiendo, oye, que hay ciertos intereses ahí, intereses que son totalmente subalternos y no son nada importantes si uno toma en cuenta pues lo que nos estamos jugando, el destino de todo un país en diciembre de 2012, es decir, los intereses de seguir manteniendo una gobernación y una alcaldía y por lo tanto seguir, siendo cómplices, porque es la verdad, siendo cómplices silentes de estos vicios del CNE, porque saben que si lo denuncian y nos ponemos a destapar estas situaciones, a quitarle el velo a estas morisquetas que tenemos ahí, bueno, muchos de esos intereses subalternos pueden ponerse en peligro. Entonces, bueno, los partidos han decidido pues que con esos espacios ellos tienen suficiente, han mantenido entonces el juego con las reglas que ha establecido el gobierno, pues, y ese es el juego que tenemos actualmente, sí. Una regla de juego completamente viciada, pero que de alguna manera han permitido, bueno, ciertos espacios, como lo llaman, a los partidos de la oposición. Pero yo creo que ya, Paola, ese tema hay que trascenderlo, o sea, ahorita es un tema de interés nacional. Sí. Entonces yo lo que estoy con mi candidatura es convirtiéndome en la voz de esa mayoría silente que hay en Venezuela, que ya dijo, ya basta, pues no nos seguimos calando esta situación, pues no podemos seguir con esto, porque ya son 13 años, cónchale, de error tras error. Sí. Entonces uno tiene los mismos actores planteando las mismas estrategias de siempre, pretendiendo resultados diferentes. Sí. Es un disparate, es una locura. Sí. Entonces yo creo que llegó el momento de plantearle al país nuevos actores, no lo mismo de siempre, con nuevas estrategias, nuevas alternativas, a ver qué pasa. Sí. Porque lo que sí estoy seguro es que si no se le presenta esa alternativa al país, bueno, vamos a seguir montados en un autobús, bueno, que nos lleva a un final que ya conocemos, sí. A ver una película que ya vimos, sí. Porque la película que nos están proyectando estos partidos de la oposición que tienen estos precandidatos, por Dios, es una película que ya vimos en el 2006, como sí. Te decía antes. Sí. Queridos amigos, estamos conversando en vivo con el doctor Juan Carlos Sosa Aspurua, abogado candidato a la presidencia de la República en Venezuela. Si ustedes desean formular sus preguntas o sus comentarios, lo pueden hacer a través del teléfono 786-467-8213, el local aquí en Miami, o a través del 0212-210-5087, un local en Caracas, un teléfono fijo local en Caracas. Doctor Sosa Aspurua, ¿qué plataforma, qué agrupación de partidos políticos o agrupación de electores lo acompaña a usted en esta iniciativa? Bueno, pues hay un partido político a nivel nacional que se llama Alianza Construyendo Mi País. Uh-huh. Es un partido político que es de reciente data, pero que no tuvo absolutamente nada que ver conmigo en su formación. Ya estaba totalmente constituido cuando me escucharon hablar en la Universidad Central de Venezuela. Les pareció interesante mi propuesta. Tuvimos una serie de reuniones. Es un partido que está integrado por líderes comunales de todo el país, líderes comunales, profesionales, gremios que conformaron este partido. De hecho, el símbolo de ellos es el casco de un obrero. Sí. Es un partido que tiene una ideología liberal. Sí. Está conformado por gente joven, gente que de alguna u otra manera quiere un mejor país, y al escucharme pues quedaron muy contentos con mi propuesta y me ofrecieron postularme como su candidato, y bueno, obviamente acepté. Entonces es un partido que me apoya. También me apoya el movimiento de la sociedad civil Fénix, que es un movimiento también integrado por estudiantes de toda Venezuela, por líderes juveniles, por líderes regionales. Entonces eso también está apoyándonos fuertemente, y bueno, obviamente una vez que empecemos a recorrernos el país varias veces, como pensamos hacer, y llevar nuestro mensaje a cada rincón de Venezuela, pues yo estoy seguro porque cada vez serán más los grupos y las asociaciones que nos apoyan, sí. Porque estoy convencido de que el mensaje que nosotros estamos llevando es un mensaje que interpreta
completamente pues lo que llevamos los venezolanos en el alma hoy en día. Sí. Pues Doctor Sosa. el nivel de... Sí, Sí, cómo no. Perdone que lo interrumpa, tengo una llamada telefónica en espera y la vamos a poner al aire para que usted también la escuche. Buenas noches, bienvenido, bienvenida, adelante, estamos al aire. Buenas noches, Paul. Buenas noches al señor Ferreira y al señor Sosa Púrula. Buenas noches. Habla José Acosta. Buenas noches, José, adelante, bienvenido. En Twitter soy B primero, Uh-huh. para aquellos que no me conozcan. Uh-huh. Yo quiero, en primer lugar, darle las gracias a las mujeres de negro por todo el esfuerzo que hicieron en favor de los presos políticos. No es culpa de ella la falta de solidaridad de los venezolanos. Es un mal que estamos viviendo en Venezuela. No existe la solidaridad. Solamente existen los intereses personales. Inclusive puedo decir, porque estuve varias veces allá, que ni siquiera los familiares de muchos presos políticos asistieron a esa huelga, a apoyar a mujeres de negro. Pero bueno, vamos a entrar en el tema que está hablando el señor Sosa en referente a las elecciones. Uh-huh. Aquí no tenemos una auditoría real del REP. No hay transparencia en las elecciones. Las inscripciones en el exterior no se realizan de manera normal. Los rectores, 5 rectores tenemos y realmente de ninguno de los 5 confío. ¿Qué podemos hacer, señor Costa? Porque realmente en este país solamente hay 2 soluciones, como lo dijo Paul anoche en Radio Next, que es o la electoral o nos vamos a la calle. ¿Cuál es la vía, señor Sosa? Buenas noches, Paul, y buenas noches a todos. Gracias. Gracias, José. Muchísimas gracias por la llamada y por participar. Sí, lo que habíamos dicho anoche, doctor Sosa, era que, y lo voy a volver a repetir de forma textual porque a mí no me da miedo decirlo, al parecer, de acuerdo al camino que va recorriendo la sociedad civil, hay dos alternativas: o actuar todos en masa de forma muy contundente en este proceso electoral, o tumbar al presidente, que es la otra de las alternativas que presenta la gente, que dice la gente, no, que no vamos a votar porque eso es una trampa, no sé qué. Bueno, pero si entonces no vamos a votar de forma contundente para significar y con un plan B poder decir, fuimos una cantidad enorme y nos robaron y aquí está el plan B, y bueno, el plan B es que se cumplan los resultados verdaderos y correctos, o de una vez ir a tumbar al presidente, porque pareciera que esas son las dos opciones que hay. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y quién va y lo tumba? Porque si no te gusta una cosa, te gusta la otra, pero tienes que participar en alguna, y la participación es lo que está básicamente más ausente en este momento. Aló, Paul, fíjate, yo creo que es importante precisar lo siguiente, ¿no? Ajá. Es realmente peligroso y también injusto decir que si la gente va a votar masivamente, va a tener después oportunidad de reclamar el fraude que le hagan. Claro. Eso no es así, eso no es verdad. Es que no hay un plan para eso tampoco, doctor. Pero es que aunque lo hubiera, Paul, una vez que se comete el fraude, un fraude que es además muy sofisticado, un fraude electrónico, la carga de la prueba le corresponde a quien dice que hubo el fraude. Uh-huh. Y probar eso cuando el fraude es tan sofisticado es prácticamente imposible. Y precisamente por eso es que esas máquinas están prohibidas en países con altos niveles de tecnología como Alemania y Japón. En Alemania hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en donde se explica de la A a la Z el por qué utilizar esas máquinas no es apropiado y debe estar prohibido en cualquier proceso electoral. Entonces, eso es importante precisarlo, porque una de las cosas que están alimentando la matriz de opinión llevada por los partidos políticos
es decirle a la gente que con testigos de mesa no nos hacen fraude. Eso es falso. Sí nos hacen fraude, así tengamos testigos de mesa en cada una de las mesas, porque nadie se va a meter una pastilla chiquitolina y se va a transformar en un enanito que se va a meter dentro de la máquina. Eso para empezar. Después, si yo ya sé que el juez está vendido, si yo sé que ese juego tiene las reglas viciadas, ¿por qué voy a esperar al resultado del juego para reclamar? Señor, reclamo antes y digo, yo no me pongo a jugar y yo no me someto a ese juez hasta que no me ponga un juez imparcial o hasta que me den una regla de juego que sean verdaderamente limpias. Porque si no, simplemente no juego, tan simple como eso, Paul. Entonces, ¿qué pasa? Que la opción no es, bueno, entonces no participamos. Yo lo que le estoy diciendo al país, no, vamos a participar, vamos a exigir que nos den las condiciones, vamos a transformarnos en una fuerza nacional que exija esas condiciones y que obligue al Poder Electoral a cambiar por completo su procedimiento. Y si no es así, bueno, exigir nuestra libertad como Dios manda. Pues. Sí. Tengo otra llamada, sí. Tengo otra llamada, doctor, perdóneme. Legítimos y constitucionales, evidentemente, porque si nadie está diciendo que se violen la Constitución y las leyes. Sí, tengo otra llamada. Buenas noches, bienvenido, bienvenida, adelante, estamos al aire. Sí, gracias. Lo que pasa es que se me cayó mi anterior llamada. Oh, perdón, Estoy siendo excelente invitado. Creo que pues tiene muy excelentes estudios para ponerlo a la orden de la presidencia de la República y progresar, como él dice, el país. Pero de verdad quisiera escuchar las palabras de tu invitado, Paul. Si está dispuesto humildemente y por amor al país a unirse a las primarias del año que viene. Y si está realmente, ojalá que gane, pero en caso de que pierda, estaría dispuesto a apoyar al que sea ganador, así como los demás que pierdan estarían dispuestos a apoyarlos a él. Quisiera escucharlo de la boca de él y considero, pues, no tengo nada en su contra, y más bien a su favor. Pero simplemente quisiera escuchar esas palabras de tu invitado. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches y Dios bendiga a Radio Net. Amén, muchísimas gracias. De hecho, yo ampliaría también la pregunta. La que plantea nuestro invitado, nuestro radio escucha es si, porque usted no ingresa y participa en esas primarias, pero yo ampliaría un poco más inclusive. ¿Qué ocurre si usted conservando su alternativa individual, llegamos a un momento, digamos, de un pic de mediciones en los que en definitiva de repente usted no está tan beneficiado como el candidato de la Mesa de la Unidad? ¿Usted podría en algún momento volcar su apoyo hacia ese candidato de la Mesa de la Unidad? Están las dos alternativas, claro, para responder. Gracias por la pregunta del oyente y la tuya, Paul. Fíjate, yo siempre he dicho que yo con todo gusto me mido a las primarias que se organicen, siempre y cuando esas primarias no se organicen utilizando los procesos que yo estoy denunciando. O sea, por Dios santísimo, si yo estoy denunciando que esos procesos no se pueden aplicar en una contienda electoral, mal me puedo someter yo a esos procesos para elegirme como candidato de la oposición o como candidato de nada. Entonces, bueno, lo primero que le digo a la Mesa de la Unidad, organicen sus primarias, pero no lo hagan con el CNE, con esos procedimientos del CNE. Nadie los obliga por la ley o por la Constitución a hacer eso. Entonces, bueno, vamos a poner las cosas como son, pues. Si ustedes efectivamente quieren organizar una primaria y quieren que yo participe, bueno, vamos a organizarla con muchísimo gusto, pero no utilizando el proceso que yo estoy denunciando, porque después con qué poder, con qué autoridad moral voy a denunciar yo esos procesos si yo mismo los acepté. Si yo acepté esa regla de juego para elegirme como candidato, después ¿cómo puedo denunciarlas como fraudulentas? No puedo. Entonces yo creo que aquí hay que tener coherencia, hay que tener autoridad moral, tan simple como eso. Después, con respecto a la pregunta tuya, la extensión de tu pregunta, Paul, si yo apoyaría al candidato de la Mesa de la Unidad, si las mediciones están arrojando de que él puede ganarme a mí, pues yo te digo de una vez que no lo apoyaría, porque yo no apoyo el proceso por el cual resultó ser candidato de la oposición. Yo pienso que Venezuela merece una verdadera alternativa. Para mí lo que salga de unas elecciones primarias viciadas está viciado, tan sencillo como eso. Yo una de las razones por las que me estoy lanzando al candidato es porque me harté de esta complicidad, ¿vale? Tan simple como eso. Yo no voy a seguir jugando ese juego. Yo pienso que el país se merece más respeto y se merece más seriedad. Entonces, si los partidos políticos quieren seguir jugando las reglas de Chávez, eso es problema de ellos. Pero yo creo que a Venezuela se le tiene que presentar una alternativa que no esté dispuesta a jugar esas reglas. Y yo pienso llevar esta posición hasta el final, porque yo pienso que los venezolanos
van a apoyar mi alternativa, tan simple como eso, porque estoy seguro que la van a ver como la verdadera alternativa. Yo lo otro, Paul, simplemente no lo veo como alternativa. Yo no veo como alternativa algo que juegue las reglas de Chávez y que además proponga al país una salida que es socialista también. O sea, si yo quiero salir del tercer mundo, yo tengo que plantear unas políticas públicas que nos lleven al primer mundo, no que nos mantengan en el tercer mundo. Entonces yo, por principio, no podría apoyar a un candidato que resulte de eso que llaman unidad, porque eso también está bastante cuestionado. Yo quisiera saber qué porcentaje verdaderamente representa esa mesa y qué tan unida está, porque lo que yo he visto, cuando me he acercado, no tiene nada que ver con lo que supuestamente dicen que son. Entonces vamos a empezar por ahí. No es mi objetivo, ni mucho menos, ponerme a descalificar, ni ponerme a criticar. Ese no es mi problema, ese es el problema de ellos. Mi problema es simplemente ver mi objetivo final, la presidencia de Venezuela, ofreciendo a Venezuela una alternativa real, con unas políticas públicas coherentes y ofreciendo también limpieza, claridad y pulcritud en el proceso electoral. Yo como candidato voy a exigir esas condiciones, y si yo no recibo esas condiciones, bueno, yo se lo voy a decir al país, pues, y ya ver al país si me apoya a mí en mi lucha por esas condiciones y por las consecuencias que se den en caso de que no nos den esas condiciones. Pues es tan sencillo como eso, Paul. Yo no veo cuál es la dificultad de entenderlo. Doctor Aspuro, el general Ferreira, yo quiero hacerle una reflexión, ¿no? Y al mismo tiempo una pregunta. Como militar, veo que tenemos en el país planteada una lucha entre un cerebro militar, pero no un cerebro por lo inteligente, sino por un cerebro organizado militarmente, y que es el que toma la mayoría de las decisiones o que influye en la mayoría de las decisiones que se toman en su gobierno, y un sector civil, político, más inexperto en la parte estratégica que en la política, pero al fin inexperto frente a este militar. Y yo veo personalmente como un error el hecho de que el día 7 de octubre del 2012 aparezca el escenario sea, el 11 de octubre en la noche, sea un candidato de la Mesa de la Unidad, un candidato de una tercera vía y el candidato del gobierno. Yo lo veo como un escenario imposible, un escenario que no tiene posibilidades, porque sería un escenario en el cual las posibilidades del candidato o de la opción contraria al candidato del gobierno irían en una franca división, y sobre todo si ha alcanzado un cierto grado de credibilidad dentro de la misma gente, o de incredulidad de la misma gente en el sistema electoral, ¿no? Entonces, en ese sentido yo le pregunto, ¿su candidatura es una candidatura presidencial o usted quiere o desea utilizar esa tribuna que le da una posible candidatura para denunciar todo esto, para que se cumplan las condiciones, para que a la postre, si se llegan a cumplir las condiciones, cualquier candidato el que tenga el mayor peso se postule contra este del gobierno? En ese sentido, ¿tiene su candidatura una fecha de finalización antes de las elecciones? Muy buena pregunta y le agradezco. Yo lo que pienso es lo siguiente: electorales, no hay nada que temer, porque con unas elecciones limpias, democráticas, obviamente va a ganar la alternativa que los venezolanos decidan, bien sea la del gobierno o la de los otros candidatos. Esto es un juego democrático. Yo no creo que si el candidato que está luchando por las condiciones consigue las condiciones, ese candidato no va a capitalizar esa realidad. Yo pienso que la va a capitalizar y va a ser el candidato que obviamente va a tener el mayor apoyo en el país, no solamente de la oposición, sino también muchos, lo que llaman los chavistas light, van a apoyar esa alternativa, porque mucha gente sigue apoyando hoy en día al presidente Chávez porque no tienen alternativa, porque no tienen real alternativa. Cuando vean la alternativa, entonces, bueno, a lo mejor apoyarán esa candidatura. Ahora, yo sí voy a ser coherente y consistente con mi posición. Eso sí lo digo, ya lo he dicho siempre, y no, hasta ahora tengo 13 años siendo coherente y consistente con una posición. No voy a llegar a esta altura de mi vida para traicionar mis principios.
yo voy a ser consecuente. Si no se dan las condiciones electorales, yo soy el primero que va a salir a denunciarlo. Obviamente, de no darse esas condiciones electorales, yo le voy a decir al país, señores, ese proceso electoral no se puede efectuar. Y el país tomará la decisión. Si decide ir a ese proceso electoral fraudulento, pues obviamente yo no me voy a prestar a ese fraude. Eso sí lo digo de antemano, no me voy a prestar, o sea que ustedes sus propias conclusiones de lo que yo voy a hacer. Pues. Siguen dando esas condiciones fraudulentas, al final yo lo voy a denunciar y le voy a decir, señores, no se dieron las condiciones, el fraude está montado de esta y de esta manera. Y entonces el país decidirá si va a ese proceso fraudulento o, bueno, si decide tomar otras vías, pues, tan simple como eso, otras vías democráticas, legítimas y constitucionales. Sí. Porque ¿por qué tenemos que quedar atrapados en una trampa? Sí. ¿Quién dice que tenemos que quedar atrapados en una trampa? Sí. Entonces, porque el voto, entonces no importa que el voto sea fraudulento, que el voto sea una trampa, que el voto esté viciado, pero tengo que votar. ¿Por qué? ¿Quién dice que eso es así? Entonces, bueno, vamos a tener liderazgo en el país que enseñe otras vías, pues legítimas y constitucionales. Sí. Porque para mí no es legítimo y constitucional ir a un proceso fraudulento. Para mí eso no es un proceso legítimo y constitucional, todo lo contrario, eso está al margen de la ley. El CNE en este momento está incumpliendo la ley. La ley electoral se está incumpliendo teniendo 4 rectores chavistas. Eso ya está violando la ley y de ahí se deduce todos los demás vicios. Sí. Entonces, por Dios, doctor, vamos a hablar claro. Tengo otra llamada, doctor Sosa Púrova. Buenas noches, bienvenido, bienvenida, adelante, estamos al aire. Buenas noches. Buenas noches. Mira, Paul, yo había oído al doctor Sosa, lo oí en Cala, lo oí con Manuel Felipe y Macarena, he leído lo que él dice. Mira, para mí la explicación está clara, hay un fraude y hay que demostrarlo, y en eso está él. Pero el asunto es que yo quiero que él venga y me convenza a mí de que él es mejor candidato que lo que resulte de la MUD. Porque yo no estoy feliz con la MUD, yo no estoy feliz con la MUD, a mí no me gusta ninguno de lo que yo veo ahí. Yo oí en el programa de Manuel Felipe que él dijo, yo no soy socialista. Yo quiero que me diga cómo, no siendo socialista, vamos a convencer a este país por fin de que hay que avanzar hacia otro lado. Muchísimas gracias, gracias por la llamada y gracias por participar. Doctor Sosa Púrova, adelante. Bueno, agradezco muchísimo la pregunta. Definitivamente es muy sencillo. Yo creo que basta ver las ciudades de Venezuela, cómo están cayéndose a pedazos, cómo no tenemos carreteras, cómo los barrios crecen como hongos, cómo el venezolano cada día tiene menos posibilidades de tener una vida digna y oportunidades para mejorar esa vida. O sea, eso está a la vista, pues eso no hay ni que decirlo porque es obvio, está a la vista. Y todo lo que plantean esos precandidatos, bueno, es más de lo mismo. Cuando empiecen a escuchar las políticas públicas que nos lanzan hacia la modernidad y vean que efectivamente hay una alternativa a ese socialismo mediocre, a esa forma de entender la sociedad chiquita, donde el Estado es un macro interventor que le va a decir la vida a todo el mundo. No, yo creo en la libertad, yo soy un profundo creyente de la libertad y respetuoso de la libertad. Yo lo que voy a plantear es un país donde la gente no tenga que morir en un rancho y no se le estén dando unos títulos de propiedad en un rancho o una lata de pintura para que pinte el rancho. No, señor. Políticas públicas para que salgan del rancho y puedan con su trabajo tener su buena casa y educar a sus hijos y tener un seguro médico y poder viajar y poder tener una vida de verdad digna. Vamos a soñar con esa Venezuela y vamos a materializarla. ¿Por qué no tenemos que estar conformando siempre con la misma mediocridad? Vale, yo le estoy planteando al país una modernidad, le estoy planteando al país salir del rancho y ir verdaderamente a la posibilidad de tener una vida íntegra, digna, sin necesidad que le estén regalando nada, limonistas aquí, limonistas allá, pasándole la mano por la cabeza, dándole besitos a las viejitas y abrazándolo, no, eso es populismo y demagogia. Pues no, señor, vamos a ofrecerle a Venezuela una alternativa distinta a eso, sin demagogia, sin populismo, sin necedad. Yo creo que el venezolano ya se merece eso. No nos vamos a quedar estancados en el siglo XVIII como estamos ahorita. Vámonos al siglo XXI. Bueno, cuando yo empiezo a plantear mis propuestas al país y la gente empieza a escucharme y vea qué es lo que estoy ofreciendo, pues estoy seguro que, bueno, se darán cuenta de la diferencia, pues. Y verán que por primera vez tienen una alternativa real a ese socialismo que nos tiene a todos asfixiados y al país destruido.
Doctor Sosa, yo le agradezco mucho por mi lado esta participación que ha tenido con nosotros, estos minutos que nos ha regalado. No sé si el general Ferreira tiene algún comentario que participarle al doctor o pregunta. Le paso la batuta al general Marco Ferreira en estos momentos. Bueno, mire, doctor, nuevamente me preocupa, en realidad me preocupa la posibilidad de que en un determinado momento las denuncias no puedan ser procesadas, no se den las condiciones, y eso, en vez de convencer a los actores políticos de cuál es la posición que deben adoptar en determinado momento, termine convenciendo solamente a los votantes y en una cantidad lo suficientemente grande que incentive la abstención de tal manera de que sea sumamente fácil para el gobierno ganar las elecciones del año 2012. Particularmente, yo no sé si usted lo maneja esa información, yo fui director de la DIEX hasta entre el año 2001 y el 11 de abril del año 2002. Muy bien. Paul, ¿quieres que responda? Sí, por favor, doctor, adelante. Sí, adelante, doctor. Bueno, adelante. Micrófono suyo, doctor. Lo primero que quiero decir es que, oye, sinceramente, yo creo que el tema de que nos estén poniendo una bota como nos están poniendo, que está a punto de implementarse en Venezuela un régimen comunista que va a esclavizar a toda la sociedad, donde el sector privado está prácticamente destruido, donde prácticamente es imposible generar riqueza de ningún tipo en Venezuela, donde cada vez la gente tiene menos posibilidades de empleo y el bolívar vale menos, la gente tiene que devolver la comida en el automercado porque no le alcanza, mucho menos para pagar el colegio de sus hijos, mucho menos para poder pagar una casa. Caramba, lo que tenemos ahorita en 2012 es demasiado delicado, por favor, santísimo. O sea, vamos a seguir entonces corriendo la arruga. Vamos a seguir entonces dando la posibilidad de que esto se mantenga simplemente porque es muy difícil desmantelarlo. No, es que no hay opción. O sea, yo lo que quiero decir al país es que se acabaron las opciones. No podemos seguir cargando a cuestas estos problemas y la posibilidad de que un régimen como este, de esta naturaleza esclavizante y criminal, se prolongue en el tiempo. Es que ese es el tema que tenemos que discutir. No podemos permitir que eso suceda bajo ninguna circunstancia. Entonces, un régimen que controla al poder moral, al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial, no va a controlar el poder electoral, que es el que más necesita para mantenerse en el poder. Por favor, vale. Lo que me están diciendo en el año 2005, la abstención de 2005. La abstención de 2005 fue un triunfo contundente de la sociedad civil. ¿Pero qué buscaba esa abstención? Varias cosas. Número uno era deslegitimar al CNE, o sea, obligar a desmantelar al CNE. Eso era lo que estaba buscando esa abstención, y demostrar que ese poder legislativo era irrisorio, estaba también controlado por Chávez. Pero ¿qué hicieron los partidos políticos al día siguiente? Exigieron desmantelar al CNE, exigieron desmantelar las máquinas, exigieron cambiar los rectores, exigieron depurar el REC, no hicieron nada de eso. Empezaron a pedirle a ese CNE cronograma para las elecciones regionales y a reconocer a esos diputados mal elegidos y legítimos como diputados legítimos, señor diputado tal, señor diputado cual, y traicionaron a la sociedad civil, y no había un liderazgo ahí de la sociedad civil que se plantara y dijera, no calamos esta, pues, no calamos esta. No había en ese momento nadie que lo dijera. Entonces los partidos políticos traicionaron ese espíritu de la sociedad civil y bueno, y empezaron a alimentar la matriz de opinión que el error había sido la abstención. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué pasó el año pasado con las elecciones parlamentarias? ¿Qué pasó en el Parlamento desde que elegimos a esos diputados a la unidad? Pues díganmelo, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están las leyes que han frenado el comunismo? ¿Dónde están los frenos a las confiscaciones y a la destrucción de la propiedad privada y de las libertades en Venezuela? ¿Dónde están esos diputados? ¿Qué están haciendo ahora? Pensando en las elecciones presidenciales. Y se olvidaron de los objetivos que habían prometido al país que iban a cumplir una vez que estuvieran en ese parlamento. Pues no, señor, vale, ya esto se acabó. Ya eso se acabó, porque no puede ser. Pues entonces simplemente aquí se está planteando al país una voz de liderazgo que va a decir,
se acabó esta trampa, se acabó esta farsa, se acabó esta mentira. No podemos seguir en esto. Entonces, bueno, hay que darle un palazo a la lámpara y decir, se acabó, no puede ser. Hay que reorganizar al CNE, hay que limpiar el reto y hay que quitar esas máquinas, hay que cambiar esos rectores y hay que organizar unas elecciones así. Porque de lo contrario, yo no me voy a conformar con que subimos el porcentaje de las votaciones, pero se quedó este régimen en el poder, porque no nos podemos dar ese lujo tan simple como eso, porque no se trata de que sacamos, en vez de 5 millones, sacamos 6 millones de votos, pero igualito el gobierno se quedó, porque el gobierno no se puede quedar, tan simple como eso. Y si las elecciones son limpias, el gobierno no se queda, tan simple como eso, porque este país, después de 13 años, ya sabe lo que es este régimen, ya está sufriendo lo que este régimen hizo, destruyó al país y se lo entregó a Fidel Castro. Qué mayor traición a la patria que esa, la indignación que todos los venezolanos sentimos, eso es una cosa que llevamos en la sangre y lo tenemos todos los venezolanos. Eso es falso que Chávez tenga más del 50%, eso es mentira. Uno hace una encuesta, yo me he recorrido el país y yo hablo con la gente en la calle y con los guardias nacionales, con la gente en los barrios, con la gente, los vendedores ambulantes, con la clase media, con la clase alta, con la clase baja. Nadie quiere este régimen, todo el mundo se siente traicionado, decepcionado, pero no hay alternativa, y entonces seguimos con la mentirita y la mediocridad de la cosa, más seguir manteniendo este jueguito. No, señor, dale, no, doctor, hay que plantear una alternativa. Eso, Paul, es lo que estamos haciendo. Sí, vamos a decir, ya ese jueguito se acabó, ese jueguito, repita, se acabó. Llegó la hora de la verdad. Llegó la hora de exigir lo que tenemos que exigir para lograr el objetivo que tenemos que lograr. ¿Cuál es ese objetivo? Libertad, dignidad y primer mundo. Y no nos podemos dar el lujo de conformarnos con menos en este momento, porque es demasiado delicado todo lo que nos estamos jugando, las próximas generaciones de venezolanos, la libertad, ni más ni menos. Entonces ya llegó el momento de abordar esto con seriedad. Sí. ¿Por qué los partidos políticos no lo hacen? ¿Por qué la unidad no consiste en exigir un proceso limpio y democrático de verdad? ¿Por qué la gente no le exige eso a los partidos políticos? ¿Por qué no lo exigen? ¿Por qué no nos unimos todos? En vez de estar pensando en primarias, en necesidades de esas ahorita, vamos a unirnos todos y vamos a exigir lo que tenemos que exigir para que las elecciones efectivamente puedan ser libres y democráticas y poder sacar este gobierno, porque de lo contrario, si no se hace eso, Paul, va a ganar Chávez. Sí. Entonces yo no tengo ningún cargo de conciencia en que me digan, no, es que vas a romper la unidad y vas a dividir al país. No, señor, sí. Es que si no se cambian esas condiciones, podrá venir Superman para Venezuela. Igualito gana Chávez, sí. Porque la infraestructura está dada para que Chávez se mantenga en el poder indefinidamente. Tan simple como eso, sí. Paul. Doctor Entonces, Sosa, cambiamos las condiciones o perdemos las elecciones, tan sí. Simple como eso. Doctor Sosa, llega una pregunta desde nuestros hermanos refugiados, por cierto, en Costa Rica, y dice de la siguiente manera: me encantaría preguntarle al doctor Sosa, ¿cómo piensa superar el bloqueo que la Mesa de la Unidad y demás grupos políticos convencionales le van a imponer cuando manifieste su protesta por la negativa del Consejo Nacional Electoral a modificar las condiciones y hacer el voto transparente, y los medios sumados a la idea de que debemos ir a votar como sea, lo veten y le nieguen la palestra mediática tan necesaria para liderizar un reclamo masivo por condiciones? Menos mal, gracias a Dios que eso no pasa en Radio Next, nosotros no actuamos de esa forma, pero de verdad, ¿cómo tiene pensado, cómo tiene planeado manejar eso, doctor Sosa? Bueno, un abrazo a todos esos venezolanos, a todas esas personas que están manifestando esa angustia, esa preocupación. Efectivamente, bueno, ¿cómo pienso hacerlo? Bueno, afortunadamente, Paul, existen medios como el tuyo, existen hoy en día las redes virtuales. Venezuela tiene unos números en redes virtuales espectaculares a nivel mundial, o sea, la penetración de las redes sociales en Venezuela es inmensa. Entonces, bueno, a través de las redes sociales vamos a hacer un trabajo, pero bueno, titánico,
para hacer que el mensaje llegue. Y bueno, y los medios convencionales tendrán que hacer réplica de las noticias que vamos a ir generando, porque vamos a recorrernos el país muchas veces y vamos a ir posicionando este mensaje cada vez con mayor contundencia, y en la medida en que, bueno, que efectivamente toda Venezuela se volque a apoyar esta alternativa, pues a los medios no les quedará más remedio que cubrir las noticias que se vayan generando, porque lo contrario, bueno, sería demasiado evidente que están cometiendo, bueno, delitos periodísticos, pues estarían violando la ética periodística si no le dan puerta abierta a este mensaje y a este clamor de los venezolanos que tenemos, bueno, porque efectivamente tener libertad en este país. El régimen ya se ha referido de usted, doctor Sosa. La verdad, pues no me interesa, porque aquí mi enfoque no es ni con el régimen, ni con la MUD, ni nada de eso. Yo le estoy hablando a los venezolanos, Paul. Yo le estoy planteando una alternativa a los venezolanos. Estoy planteando una Venezuela de primer mundo, fuera del socialismo, recuperando la venezolanidad y rescatando la limpieza en los procesos, la pulcritud, rescatando la democracia, rescatando la libertad. Eso es lo que yo le estoy planteando a los venezolanos. Todo lo demás, Paul, para mí es absolutamente irrelevante. Es irrelevante porque creo que para enrumbar el país hacia el primer mundo, hacia el siglo XXI, tenemos que llevar a cabo una campaña de mucho nivel, sin estar descalificando a nadie y sin estar afincándonos en lo que es evidente. Yo creo que el gobierno ya le va a costar bastante hacer propaganda, porque ¿qué va a decir después de 13 años? ¿Qué tiene que presentar? Basta agarrar un carro, o un burro, un caballo y recorrerse Venezuela, por las carreteras todas destruidas, sin luz. Todo parece como si hubiera caído una bomba, como si hubiéramos vivido una guerra. Sí. El nivel de descuido, de desprecio hacia el interior de Venezuela, hacia los estados de Venezuela, es una cosa descorazonadora. Uno va por esas carreteras y lo que le dan ganas es llorar por el estado de desprecio, de abandono, de descuido. Entonces, bueno, son 13 años, ¿vale? ¿Qué van a venir a decir? ¿Van a hablar de qué? ¿De hospitales? Si no hay hospitales, las mujeres están pariendo en las calles. ¿Quién habla de casas si el déficit de viviendas es de más de 3 millones de viviendas? ¿Quién habla de infraestructura si la infraestructura está caída a pedazos? ¿Qué van a hablar de dignidad nacional cuando la dignidad de Venezuela está pisoteada y se entregó los intereses de Venezuela a Cuba, a Fidel Castro? ¿Qué van a hablar del posicionamiento de Venezuela en el mundo cuando somos el país más corrupto del mundo hoy en día? Los peores niveles de progreso, la inflación más alta del mundo, un bolívar que no vale nada. ¿Qué van a hablar de condiciones de vida, de empleo, cuando la gente no consigue empleo? Sí. Cuando la gente no tiene posibilidad de generar una vida decente para su familia y para sí misma? ¿Qué van a hablar después de 13 años? Por pura mentira. Doctor, y la gente no es idiota. La gente no es tonta. Su plan de gobierno, dentro de su plan, hay un tema que a nosotros nos preocupa profundamente, que es el de los presos políticos. ¿Qué piensa hacer con los presos políticos, con los condenados, los procesados, con los exiliados? Ese tema, ¿cómo lo va a manejar usted en su gobierno? Bueno, los presos políticos saldrán todos libres, porque no merecen estar ni un segundo en la cárcel, todos libres. Exiliados con las políticas públicas que nosotros vamos a implementar aquí, con la reactivación que vamos a generar de inmediato, los círculos virtuosos que vamos a producir, todos los exiliados van a regresar a Venezuela con el corazón agigantado, con ganas de regresar a su país, a producir a su país, a generar riqueza en su país, porque van a estar todas las oportunidades del mundo. Venezuela, Paul, tiene las ventajas comparativas y competitivas más espectaculares del universo. O sea, nosotros podemos llevar a cabo aquí unas políticas públicas que a la vuelta de la esquina transformen a Venezuela en el país emergente más importante del mundo. Por eso es que yo hablo del renacimiento más espectacular de la historia latinoamericana. Porque nosotros, con las ventajas comparativas y competitivas que tenemos, con un liderazgo contundente, bien orientado, efectivo, creando las alianzas internacionales necesarias, a la vuelta de la esquina aquí hay oportunidades para todo el mundo, oportunidades de crecer, de ser próspero y de cumplir cada quien con su destino, pues el destino que se ponga a sí mismo. Entonces, Paul, yo le diría a los exiliados, bueno, es cuestión de esperar muy poco, porque una vez que yo sea presidente y que mi equipo de gobierno se ponga a trabajar, pues bueno, las puertas se van a abrir para el mundo entero nuevamente, como sucedía en Venezuela en la década de los 50, 60, 70, que teníamos el crecimiento económico más importante sostenido del mundo, y venía gente de Europa, de Latinoamérica, de Venezuela, y nos veían como la tierra de la promesa. Bueno, eso va a ser así otra vez, y vamos a renacer, entonces, pero como jamás
hemos sido muchísimo más fuertes y sabios, porque vamos a haber aprendido de toda esta desgracia que hemos vivido, de todo ¿cómo se llama? De toda esta falta de, no sé, de visión de grandeza, de falta de valores, de principios. Todo eso lo vamos a rescatar. Y los militares, por ejemplo, los militares exiliados, dados de baja, los petroleros que fueron despedidos con un pitazo y algunos han tenido que dedicarse a vender torta y ese tipo de cosas, doctor, ¿cómo enfrentar eso? Pero y además algo muy importante, se les reivindicará, porque toda esa hay una deuda con esa gente, una deuda que se tiene que pagar el primer día del nuevo gobierno. O sea, todas esas personas tienen que pagárseles todos sus salarios caídos, todas sus prestaciones sociales, todo su fondo de ahorro, su fondo de pensiones, todo eso se les tiene que dar, evidentemente, y todas las propiedades confiscadas tienen que regresar a sus propietarios. Es decir, aquí hay que regresar al Estado de Derecho, aquí hay que regresar a la ley, al respeto, pues, por los valores de la vida, pues, por la libertad, por aquello que hace grande al ser humano, hace grande a la sociedad. Todo eso lo vamos a recuperar. Y Venezuela a la vuelta de esquina se transforma otra vez en un país ejemplar, modelo en el mundo entero, porque pues, lo somos, los venezolanos somos así, Paul. Lo que pasa es que han sido ya muchos años de un discurso asfixiante, que lo que mueve es lo peor del ser humano, lo que saca lo peor de cada quien, saca la sombra del ser humano. Bueno, vamos a implementar un liderazgo que apunte a la luz del ser humano, que saque lo mejor de cada quien, que mueva de las entrañas de cada quien sus mejores potenciales y los pongan al servicio de la sociedad y el crecimiento del país. Eso es lo que tenemos que buscar como líderes y como sociedad y como Estado y como país todo. Entonces, bueno, yo voy a pedirle a los venezolanos que me acompañen en este reto, pues que nos hemos impuesto, porque tenemos ese derecho, Paul, y tenemos esas posibilidades. Entonces, ¿por qué le vamos a dar la espalda? ¿Quién ha dicho que nosotros tenemos que seguir en esto? Doctor, ¿dónde está escrito? Nosotros tenemos que seguir en esto. ¿Cómo lo contacta? ¿Cómo se suma la gente? ¿Cómo se acerca la gente al doctor Juan Carlos Sosa Púrua? ¿Cómo contactarlo? Usted tiene un Twitter, lo vimos, conocemos la dirección, ¿hay algún email, hay algún número de teléfono donde la gente pueda llamarlo, consultarlo, acercarse? Tenemos una página web que es sosapresidente.com, sosapresidente.com, sosapresidente.com. Okay. Tenemos la página de Facebook, que es Juan Carlos Sosa Púrua, mi nombre, ahí una página pública que me encantaría que la gente siguiera. Igual el Twitter, JC Sosa Púrua, la A de Sosa la misma que la A de Púrua, es JC Sosa Púrua. Me encantaría que me siguieran también, porque claro, es una manera extraordinaria de mantenernos todos los días, pues a toda hora comunicados con la gente, para que los que quieran sumarse y apoyar o dar opiniones, ideas, críticas, cualquier cosa, pues que se sumen, porque esto es un esfuerzo. Yo estoy muy consciente, Paul, esto es un reto inmenso y vamos a necesitar de mucho apoyo, de muchos consejos, de mucha ayuda de la gente. Entonces, bienvenido sea. Pueden escribir a venezuelafenix@gmail.com, venezuelafenix@gmail.com, y bueno, nuevamente la página web que es www.sosapresidente.com. Es una página web que bueno, que va a ir creciendo, va a tener distintas fases, se va a ir alimentando por supuesto de las cosas que vayan sucediendo durante la campaña. Y bueno, y va a ser un sitio donde la gente pues va a tener mucha interacción, van a poder participar y vamos a poder básicamente tener un diálogo continuo y constante. Doctor, yo las cosas básicamente saliendo lo mejor posible. Yo también lo quiero invitar a usted a que nos siga y a toda la gente que está con usted a que nos sigan en Radionex, en el Twitter de Radionex, que es @Radionex con 2X al final, y también en la campaña y en la organización con la que estamos en el trabajo de representación internacional de los presos políticos venezolanos, como es Libérenlos Ya, y el Twitter es @LibérenlosYa_, @LibérenlosYa_, para que nos siga también, doctor, y nos apoye, porque son causas por las que estamos luchando desde lejos con unas dificultades enormes, pero eso es para que la gente sepa que Venezuela no se despega de nosotros y nosotros tampoco podemos despegarnos de Venezuela.
Así es, Paul, y por supuesto que voy a seguir y de hecho estoy muy al tanto de esa lucha que tú tienes y que tiene toda la gente que apoya esa iniciativa, que es fundamental. Pues yo soy el primero que estoy muy consciente de eso. Acuérdate que yo en el año 2002 denuncié a este régimen por persecución política, pues un régimen que perseguía políticamente a un porcentaje importante de la sociedad, y llevé esos casos a la Corte Penal Internacional, lo llevé a la Audiencia Nacional de España, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, yo he sido desde hace muchísimos años un defensor, pues de no solamente de los presos políticos, sino también... La grabadora es porque ya sabemos. ¿Aló? Doctor, se cayó la llamada, disculpe. Sí, se nos cayó. Pero bueno, te decía que básicamente yo estoy muy consciente de esa situación, Paul, y precisamente una de las cosas por las cuales creo que es vital presentar esta alternativa que le estamos presentando al país es porque estamos muy conscientes de la naturaleza vil del régimen que estamos confrontando. Unas veces yo pienso que los partidos que están en esa mesa de la unidad no han entendido todavía a carta cabal la profundidad de lo que realmente representa este régimen y cómo está totalmente, digamos, dirigido a perseguir y suprimir a un porcentaje importante de la población simplemente porque piensa distinto, porque tiene ideas diferentes. Es decir, eso es terrible. Entonces no podemos abordar esto como simplemente, bueno, tratarse de una competencia contra un régimen populista ineficiente. O sea, esto es mucho más complejo, y entonces en la medida en que uno comprende verdaderamente la naturaleza vil de lo que está confrontando, las estrategias que se implementen para combatirlo y para erradicarlo, pues tienen que ser mucho más eficientes en la medida en que tú comprendes lo que estás confrontando, porque si no lo comprendes, si haces un diagnóstico equivocado de la enfermedad, nunca vas a poder aplicar los remedios y las curas que se necesitan, ¿no? Y yo creo que precisamente parte de lo que le estoy trayendo al país es esa experiencia de muchos años de haber comprendido esa naturaleza de lo que confronto y bueno, y haberlo denunciado por todos los ámbitos posibles, utilizando todos los mecanismos habidos y por haber que en ese entonces yo tenía a la mano, en ese caso como abogado, ahora se lo hago como candidato presidencial y como líder pues de la sociedad. Yo quiero básicamente que el país se dé cuenta que yo lo que le estoy planteando es una alternativa completamente distinta, o sea, distinta a lo que hemos tenido hasta ahora, y que representa efectivamente un cambio total a lo que hemos venido sufriendo los últimos 13 años, en todos los sentidos, no solamente desde el punto de vista de las políticas públicas, también desde el punto de vista de la naturaleza del régimen que nosotros queremos, del gobierno que nosotros queremos implementar. Nosotros queremos implementar un gobierno verdaderamente promotor de la libertad en el sentido filosófico más profundo de la palabra, o sea, la libertad en el sentido que le permita al ser llegar a su máximo expresión como ser, es decir, que efectivamente la gente pueda alcanzar sus destinos en la vida, y para eso hay que tener un enfoque muy particular, y yo siento que desafortunadamente del otro lado de la barrera, lo que se está ofreciendo al país no cambia en mucho al país que hemos vivido hasta ahora. O sea, esas políticas públicas se aplican y a lo mejor no vamos a tener, digamos, la vileza de este régimen, pero muchas de las consecuencias de esas políticas van a ser las mismas que hemos tenido hasta ahora, Paul. Y bueno, ahí están los resultados. Pues yo creo que los venezolanos no queremos seguir teniendo esto, no queremos seguir viviendo esto, queremos vivir algo distinto. Queremos tener otro tipo de oportunidades, otro tipo de posibilidades. Entonces, bueno, eso básicamente es lo que yo le ofrezco al país, Paul, y la gente decidirá. Al final del día es un juego democrático, la gente tendrá que decidir. Ahora, yo sí estoy muy consciente de que no se trata simplemente de que, bueno, entonces como es tan difícil de cambiar, mejor nos adaptamos y nos conformamos con el mal menor. No, yo no pienso así. Yo creo que la mayoría de los venezolanos no piensan así y no tenemos el por qué calarnos que nos digan que pensemos de esa forma. ¿Por qué no vamos a conformar con eso? Vamos a exigir lo que tenemos que exigir. Bueno, ahorita yo le estoy ofreciendo al país un liderazgo y una voz para que efectivamente tengan una plataforma para exigir eso distinto y para que los verdaderos derechos se reivindiquen, porque me parece que es criminal ofrecerle al país simplemente conformarse con el mal menor. Bueno, vamos a conquistar espacios nuevos. ¿Espacios de qué? ¿De qué nos sirve tener unas alcaldías, unas gobernaciones, si todo el poder lo concentra el presidente?
y ese presidente hace con las gobernaciones que diga lo que le da la gana, independientemente de que sean oficiales o de oposición, porque el dinero lo controla él. Entonces, por Dios, aquí se trata de la presidencia. Vamos a empezar por ahí. Entonces yo no me voy a conformar con que vengan unos partidos que defendiendo sus parcelitas, bueno, quieran mantener el sistema electoral, porque bueno, con ese sistema electoral pueden jugar, pues. Bueno, no, yo creo que no, los venezolanos nos merecemos algo mejor. Entonces vamos a exigir lo que nos corresponde. Y yo creo que hacía falta un líder que lo dijera, porque si no aparecía ese líder, bueno, íbamos a seguir simplemente, bueno, necesariamente en ese tablero de juego, con esas reglas. Sí, y bueno, y las consecuencias ya las tuvimos, porque como te decía al principio, Paul, es una película cuyo final ya conocemos, porque son los mismos actores y son las mismas estrategias, como decía Einstein. Einstein decía, la definición de la locura es repetir la misma cosa una y otra vez y pretender resultados diferentes. ¿Y en qué se diferencia lo que le están planteando la Mesa de Unidad al país ahorita a lo que le planteaban en el 2006? Dime en qué se diferencia. A mí me gustaría que se diferencia. ¿Cómo pretender cambios haciendo siempre lo mismo? No se puede. Yeah, es imposible. Claro. Entonces, bueno, yo le voy a ofrecer al país la alternativa, porque lo contrario es seguir en eso. Yo quisiera que alguien de los que defiende esa supuesta unidad me diga en qué se diferencia lo que se está planteando ahorita en 2011 a lo que se le plantea al país en el 2006, donde decían que vamos a todos a votar y vamos a cobrar, y si nos hacen fraude cobramos y tal. Pero entonces, como no cobramos, porque no hubo la interesa para hacerlo, la fuerza para hacerlo, entonces decimos que no hay fraude. No, es que no hubo fraude, por eso es que no cobramos, porque eso es lo que va a pasar otra vez en 2012, a menos que se plantee una alternativa. Va a perder el candidato ese de la unidad, y entonces va a decir, no, es que perdimos en justa lid. El país, nos tenemos que conformar 6 años más con esto. El solo hecho, Paul, y se lo digo al país, que estos partidos hayan permitido que el principio de alternancia en el poder se eliminara y que un señor que ha traicionado la patria reiteradamente, como este que hoy preside el país, desgraciadamente, se vuelva a postular 6 años más, después de estos 13 años que hemos vivido, ya eso es simplemente, bueno, inadmisible. Entonces yo creo que yo represento a los venezolanos que decimos, no nos calamos más en eso. Hay que decir ya basta, no podemos seguir en ese jueguito, porque precisamente siguiendo en ese jueguito vamos a perder el país. No seremos el primer país que se pierde, los países se pierden. Ahí está África, entonces yo creo que llegó el momento, de hacer algo al respecto. Yo creo que llegó el momento de posicionar en el centro de la discusión y el debate. Aló. Creo que nos quedamos. ¿Aló? Ahora sí, doctor, ahora sí. Sí, que le había dado el micrófono sin querer. Entonces, básicamente, Paul, de eso se trata, de efectivamente posicionar en el debate una verdadera alternativa. Y los venezolanos tienen la opción de decidir, voluntariamente decidir qué es lo que quieren. Pero tienen que tener el derecho de la alternativa. O sea, lo que yo digo es que, bueno, vamos a ofrecer la alternativa. Yo desde la barrera, yo decía, bueno, ¿por qué no se ofrece la alternativa? Y entonces escribía mis artículos de prensa, publicaba, salían entrevistas de televisión diciendo, por favor, hagan esto. Y bueno, pasaban los años y no lo hacían. Entonces llegó un momento que dije, bueno, señor, o lo hago yo y el equipo que me acompañe, o nadie lo va a hacer, pues. Hay que hacerlo. Entonces, bueno, eso es lo que le estoy presentando al país, esa alternativa. Nosotros vamos a volver a conversar con usted. Si a usted no le molesta, lo vamos a volver a molestar para conversar, para ampliar un poquito más las ideas a medida que esto vaya creciendo y esto vaya evolucionando, porque me da la impresión que este es el inicio. Yo sé que usted tiene tiempo ya trabajando y madurando esto, pero yo creo que este es el inicio, y para nosotros ha sido muy importante tenerlo esta noche y poder conversar y poder preguntarle y satisfacer muchas de las ideas, doctor Sosa. Bueno, Paul, yo te agradezco enormemente la oportunidad que me has dado. Para mí ha sido un honor estar en tu programa. El honor es nuestro. Sé que eres un luchador incansable y tu programa lo escucha el mundo entero, porque es un programa además que cumple la ética periodística. Le das la ventana, la oportunidad a la gente a que simplemente transmita sus ideas, y
tú simplemente, bueno, diriges tu programa con la seriedad del caso necesaria para que efectivamente, bueno, la gente tenga la oportunidad de escuchar las posiciones, pues sin estar estableciendo juicios o antejuicios de valor. Simplemente, bueno, la gente escucha y que tome sus propias decisiones, sí, y haga su propio análisis. Yo te agradezco enormemente, Paul, porque tú eres un periodista bueno, impecable en ese sentido. Gracias, y muy profesional, y gracias, tener la oportunidad de un programa de este nivel, pues para mí es muy grato y te lo agradezco. Y lo vamos a repetir, doctor, si a usted no le incomoda. No, al contrario, para mí siempre voy a estar ahí por las veces que tú quieras, llámame, porque para mí esto siempre va a ser una oportunidad espectacular de hacerle llegar a la gente mi mensaje y Muchísimas tener la oportunidad gracias, de compartir. Muchísimas gracias, doctor. Mis queridos amigos en Venezuela y aquí en Miami, donde nos escuchan, aquí en los Estados Unidos, nuestros hermanos también que nos están escuchando en Europa, ha sido la voz del doctor Juan Carlos Sosa Púrua, candidato a la presidencia de la República de Venezuela, ya en carrera, pues para con esta primera idea irnos dando cuenta por dónde va el camino del asentamiento de las instituciones de nuestro país que hasta el momento y desde hace unos 12 años se encuentran totalmente extraviadas, y creo que no estoy diciendo ninguna noticia nueva para nadie. Doctor Sosa, muchísimas gracias, buenas noches y nos volvemos a contactar. Un gran placer, Paul. Buenas noches y buenas noches a todos tus oyentes. Un gran abrazo a todos. Gracias, doctor. Muy buenas noches.